Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por su puntualidad para conectarse todos a nuestra tercera charla del ciclo de charlas Proceso de Construcción de la Carne. Mi nombre es Carlos Herrera, soy coordinador de marketing de Hepsa Feeds. Gracias por acompañarnos una vez más en esta tercera entrega del ciclo Proceso de Construcción de la Carne, el final de obra. Del corral al mostrador, de la mano del ingeniero agrónomo Aníbal Pordomingo. El ingeniero Pordomingo es recibido de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa y realizó sus estudios de posgrado en New Mexico State University, Las Cruces, en Nuevo México, Estados Unidos, obteniendo el grado de Master Science y su PhD en Animal Science también. Este ciclo, propuesto en conjunto con Fibro, nos han acompañado cerca de 1.200 asistentes, de los cuales casi el 70% de ellos nos han seguido en todo el proceso, desde los cimientos hasta esta charla que es el final de obra. Grupo Pilar, líder en nutrición animal, está presente en Argentina desde el año 2001, siendo este año 2021 el aniversario número 20, los 20 años que está en el mercado, con más de 180.000 toneladas de alimento balanceado fabricado por año, en 2 unidades de negocios, Pet Food y Feeds, este último con foco en animales de producción, fundamentalmente rumiantes de carne y de leche. Dichas toneladas son fabricadas en 3 unidades de producción y una fábrica de proteína bypass, que es Amilmax. Tiene una estructura comercial propia, compuesta por 4 centros de ventas en Jesús María, en Villa María, en Trenquelauquen y en Seguí, Entre Ríos, y una estructura comercial externa compuesta por distribuidores estratégicamente ubicados en toda la Argentina. La cartera de productos incluye una línea de alimentos especiales para reproductores elite, como lo que es la línea Expresión, y programas y alternativas desde el destete hasta la terminación que se adaptan a las condiciones de cada productor. Nuestra línea carne, Beef Maker, es un paquete de soluciones nutricionales que se adapta a diferentes situaciones de producción en todas las etapas de crecimiento, compuesto por productos de línea como son los balanceados completos, los concentrados y los suplementos minerales, y también con la versatilidad de la formulación a la medida del cliente, con la máxima precisión. De esta manera nos aseguramos la productividad y la rentabilidad en su establecimiento. Tenemos un staff de 15 profesionales especializados en nutrición de rumiantes que asiste al productor y al distribuidor con el apoyo de un sistema de formulación de raciones como lo es AMTS, y también con un laboratorio de última generación como es HepsaLab con tecnología NIRS. Todo esto nos posiciona como un proveedor estratégico en el mercado. Hasta acá llegamos con la introducción en el vivo de Instagram, seguimos en Zoom, y los dejo con Hernán Jamier, nuestro gerente de ventas, para presentar la charla. Buenas tardes, agradecidos por la compañía en este ciclo de charlas, completando la tercera y la última, donde ponemos en la mesa el final de obra. Esta analogía se originó suponiendo la construcción de una casa en 3 etapas, donde como etapa inicial se tomó el avance de los cimientos, sabiendo que esta etapa soporta toda la estructura de la casa. Iniciamos con el doctor Abdelhadi, quien nos comentó la importancia del efecto de la nutrición en la gestación y su impacto en la codificación genética, para luego plantear estrategias productivas como lo son el destete precoz y la alimentación diferenciada del ternero al pie de la madre. Luego pasamos a la etapa de levantar paredes de la casa, y se llevó a cabo la segunda reunión de la mano del doctor Mattioli, donde nos planteó la importancia de una buena recría, destacando su impacto productivo. Y por último, expectantes y ansiosos, nos convoca hoy el ingeniero Pordomingo, persona sumamente calificada para contarnos el final de esta obra, es decir, llevarnos desde el corral hasta el mostrador. Hoy el equipo de Hepsa ya está trabajando por el desarrollo de un nuevo ciclo de charlas, comprometiéndolos a acompañarnos como lo han hecho hasta ahora. El equipo técnico de Hepsa queda a disposición ante cualquier consulta. Dicho esto, los dejo con Aníbal para iniciar la disertación. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por esta oportunidad que me dan siempre de compartir algunos de estos eventos que
que en este caso veo que es muy numeroso y es todo un privilegio, un honor y un desafío, ¿no? Eh, a mí cuando me convocan a tratar de completar este camino que han estado recorriendo, me pareció muy interesante la idea. Empezando a hablar del final de obra, que es la construcción en definitiva del producto que va a ir a la mesa. Yo acá le puse unos signos de preguntas, ¿no? Y a veces la pregunta es, en esto de la ganadería, que tiene tantas aristas, tantas componentes, uno se pregunta si realmente conocemos a veces cuál es el final de obra, si conocemos el producto sobre el cual estamos trabajando o al que estamos imaginando. En muchos casos, yo creo que a veces nos falta ese ejercicio un poco más prolijo en nuestra ganadería para ponerle un poco más de precisión a algunas de las etapas que lo construyen. Ustedes me dirán, bueno, pero en una Argentina tan volátil, tan difícil, eso es muy difícil de prever. Bueno, sin embargo, aún en un escenario de diversidad de productos y de expectativas, la planificación del producto de alguna manera y la comprensión es mejor que nada. Y yo creo que de ahí vamos a hablar de esto del final de obra. O sea, lo que probablemente ya muchos han visto en mis presentaciones es que lo que se dijo recién, o sea, la construcción de la ganadería argentina tiene un mapa o trayectorias diversas dependiendo de los productos finales, y hoy es una ganadería bastante diversificada en su producto final. Están las terminaciones muy rápidas y más livianas, y aquellas que son de exportación con un animal un poco más pesado, un protagonismo creciente del corral, como muestran aquí estas trayectorias azules y rojas, pero sin desconocer que también hay procesos pastoriles más o menos largos también en algunas regiones. Entonces, el producto final cambia. Generalmente los que tienen procesos de recría más largos y pastoriles o no, tienden a ser productos de exportación, y algunos que son productos por su peso, por su volumen final y por sus características de producto, y los que van al mercado interno tienden a ser muy propios de la demanda argentina, del mercado interno del animal más chico, más de menor peso a la faena y de un engrasamiento básicamente externo y de terminación, mirado de afuera, no tan interesado en el propio rendimiento carnicero o en la composición de la carne en cuanto al perfil de grasas y contenido proteico, en fin, el marmoreo y todos esos temas que por ahora interesan más al mercado externo o a algunos nichos de mercado externo que el mercado local o el mercado interno, ¿no? Pero digamos, en ese escenario la ganadería se mueve con diferentes longitudes de periodos de recría-engorde, con diferentes, digamos, edades o etapas a faena. Algunos animales salen con más de 2 años y otros con apenas 1 año a la faena, y una diversidad de pesos finales, ¿no? Entonces, esta construcción del proceso es un proceso que a veces es complejo. O sea, algunas empresas intentan hacer de todo, hacer producto para el mercado interno, producto de exportación, ser eficientes en la conversión y generar encima un producto que sea aceptable por todos. Y entre esos está el concepto de la terneza o la percepción objetiva de terneza, que es los atributos que hacen a la resistencia al corte de un pedazo de carne cuando se lo cocina, ¿no es cierto? Entonces yo creo que para hablar de cómo hacer las cosas en un corral tenemos que también imaginar un poquito qué queremos tener al final. Y esto es uno de los indicadores que a veces no estamos acostumbrados a discutir, pero bueno, ¿cuánto de tierna puede ser un pedazo de carne? O sea, o le pedimos un panel que nos diga cómo puede ser porque lo prueba y es un panel catador de la carne, o algún aparato mecánico nos dice que luego de cocinada nos cuesta tanta energía o tanta fuerza cortarla. Y lo que primero nos encontramos cuando revisamos bibliografía y revisamos la producción argentina, incluso desde el punto de vista técnico, la evaluación de experimentaciones, nos encontramos que en la resistencia al corte el peso de la res o el peso de la carcasa tiene poco que ver. O sea, puede ser más pesado, más liviano y ser igual de tierno. Y eso me parece una obviedad para algunos en los tiempos actuales, pero a veces en el imaginario del consumidor
el animal más, de cortes más pequeños, incluso el animalito más joven, o sea, por lo menos de 12, 15 meses, tiende a ser en ese imaginario mucho más tierno que un animal que ya tiene capaz que 450 kilos, pero capaz que todavía no llegó a los 2 años, ¿no? En ese imaginario, la carne más tierna es la del animal más chico, y es cierto que el carnicero, más chico en tamaño, ¿no? Y es cierto que el carnicero busca satisfacer esa percepción de la demanda. También es cierto que es un animal que generalmente se lo madura muy poco. En Argentina, en cámaras de maduración, no están ni 3 días, pero aquí vemos incluso que en esta información, donde incluso con 3 días de maduración en cámara nada más, la resistencia al un primer dato que uno mira cuando quiere imaginar el producto, más allá de que sea alimentado a corral o a pasto, ¿no? Y miremos este trabajo que yo lo suelo mostrar repetidas veces, pero es bastante ilustrativo para esto, para dos cosas. Cuando uno mira el animal de adentro, empieza a tratar de comprender aspectos que tienen que ver con la terminación de esa carcasa. Entonces mira el espesor de grasa dorsal, la cobertura ese trozo de grasa que queda alrededor del bife, ¿no es cierto? Que queremos que exista, pero no tanto, queremos que esté, pero que no sea excesivo. ¿Por qué? Porque lo tenemos que descartar, porque lo tenemos que bajar de la res o el mismo carnicero tiene que sacarlo de los cortes, pero a su vez tiene que estar esos 7, 8, 6 milímetros de espesor de grasa. ¿Por qué? Porque sirven de protector al momento del enfriado rápido post faena y hacen que la carne no se endurezca rápidamente, o sea, no ocurra ese proceso de enfriado demasiado rápido y que impide una cierta conversión del músculo en carne, o sea, de una cierta tiernización del músculo post faena inmediata, ¿no es cierto? Entonces, ese efecto de cobertura o de cobija es importante. Y muchas veces lo exageramos cuando queremos más de 10 milímetros, ¿no? Cuando por ahí especulamos con 12 milímetros. Pero eso es con 5, 7, depende de la raza, depende del biotipo, andamos bien, y 8 es un número más que interesante. El otro dato que probablemente ustedes escucharán y se discute permanentemente es el área de bife. ¿Por qué el área de bife? El área de bife no es para contarle al consumidor que existe un bife más grande o más chico, es porque el área de bife de longísimos dorsi o longísimos toracis, ese músculo, o como lo querramos describir, en cierta manera está correlacionado, tiene que ver con el rendimiento carnicero de magro, el rendimiento efectivo de carne de toda la carcasa. O sea, cuanto más grande es ese músculo, indica además que las otras masas musculares tienen buen tamaño. Y dentro de un mismo peso de res, si esos músculos son más grandes, quiere decir que esa res va a rendir más carne que otra que tenga tal vez un poco más de grasa o un poco más de hueso. Otro dato que vemos aquí en esta slide es el bendito nuevamente número de fuerza de corte. Acá está medido en newtons, que es una medida de fuerza, ¿no es cierto? Cuanto más bajo sea el número, mejor sería el dato, quiere decir que la fuerza de corte es menor, o sea, nos cuesta menos cortar un pedazo de carne. Todos iguales, y ahora voy a referirme a qué estamos viendo. Pero para ver otros indicadores más, antes de entrar a las columnas, el pH o la acidez del músculo al momento de procesarla para determinaciones también es un número interesante. A veces incluso el número del pH o la acidez de la carne al momento de la faena también interesa. ¿Por qué? Porque los pH más bajos de 5,6, 5,6, 5,7 para abajo, 5,5, nos hablan de que son carnes que han venido de un proceso de faena bastante apropiado, no se ha consumido el azúcar muscular y nos permite generar un proceso de madurado apropiado, correcto. Incluso la vida útil en góndola es un poquito, digamos, dentro de lo aceptable o deseable. Si estamos con carnes un poquito del pH lado alto, o sea, 5,7, 5,8, 6, que ocurre en Argentina, 6,2, estamos viendo a carnes que han tenido un mal manejo peri y posfaena o incluso prefaena, animal nervioso, excitado, estresado, se consume el glucógeno muscular, que es un azúcar en el músculo, como haríamos cualquiera de nosotros en situación de trabajo muscular, y tendríamos problemas para luego generar esa oportunidad de la carne de madurar o generar vida útil. Tal es así que en el sistema de tipificación de carne australiano, por ejemplo, de 5,7 para abajo es madurable, de 5,7 para arriba es carne que debe ser mandada a procesos de procesados o a otra cosa, pero no a carne para el negocio de carne por cortes o, digamos, con maduración previa. Y la otra cosa que vamos a ver en muchas de estas descripciones de atributos de la carne
frecuentemente son cuestiones asociadas al color, al brillo o la tendencia al rojo o amarillo, perdón, la tendencia al rojo o amarillo del músculo. El amarillo, que lo califica el B, es una medida que incrementa el valor, tiende a las tonalidades amarillentas, pero estos valores que estamos viendo aquí son más bien de tonalidades blancas, y yo luego lo voy a explicar por qué. En realidad, lo que estamos viendo son terminaciones a distintas edades, a los 12 meses, a los 18, a los 24, a los 27 meses de edad, terminaciones a corral. Entonces, ¿qué veríamos? Veríamos grasas, carnes relativamente brillantes, porque son de un buen pH, un pH que no se ha consumido el glucógeno muscular junto con estos atributos de colores claros genera brillos, o sea, una carne que parece fresca, y justamente estos valores de 13, 12, 11 nos están hablando de carnes que son con tendencia al blanco en la grasa. Que sea blanco no necesariamente es mucho mejor, o sea, es una carne que simplemente tiene una tendencia, una grasa que ha oxidado y ha usado todos sus antioxidantes de colores de crema o colores claros, o sea, a veces que tenga un poco de carotenos y color amarillo, mientras el animal sea joven a la faena, es bueno y no es malo. Se ayuda a mantener la vida útil de la carne porque ofrece antioxidantes en esa matriz de grasa. Bueno, volvemos a nuestras columnas ahora. Acá podemos ver la gran plasticidad del novillo típico argentino, del novillo Angus, del novillo británico, parecido, ¿no es cierto? Que aún hasta los 27 meses y faenas de 500 kilos nos hablan de carnes que tienen básicamente la misma resistencia al corte, o sea que pueden ser tan tiernas de un animal de 500 kilos o 450 que uno de 320 o 380. Esto un poco desmistifica esa problemática de que tiene que ser muy livianito la faena, si no es más duro. O sea, aquí podríamos ver varios experimentos, varios ensayos al respecto, incluso algunos planteos comerciales han hecho este tipo de determinación y llega a la conclusión de que alimentados bien y manejados bien previo a la etapa de engorde, los animales estos pueden generar carnes de igual terneza e igual aceptabilidad. E incluso también conviene observar, por supuesto, que con el tamaño del animal crece el área de bife, crece la musculatura, por supuesto, crece la res, pero fijemos, ¿no?, que el engrasamiento dorsal en este caso no es exagerado en los animales de mayor peso y edad a faena, o sea que el proceso de crecimiento y desarrollo en este ejemplo ha sido lineal. Y en muchos casos ocurre lo mismo, no necesariamente, si hemos hecho las cosas relativamente bien con un ternero en la recría, probablemente tengamos un ternero en un crecimiento lineal hasta los 24, 25, 27 meses y no necesariamente esté sobreengrasando temprano, dentro de los biotipos típicos, repito, no necesariamente los extremos o un biotipo demasiado pequeño, ¿no? Y el último atributo, y no menor, es el contenido de grasa intramuscular, que es una medida que en ese mismo bife del marmoreo o la grasa intramuscular, la grasa interna. Lo que yo estaba tratando de decir, y nuevamente, dígame enseguida si se escucha mal, es que en este caso, con esta temática de mirar el animal de adentro, nos encontramos con que tenemos que enterarnos de muchas cosas que antes por ahí prestábamos menos atención. Y eso yo lo llamo un poquito mirar la ganadería futuro. La ganadería futuro probablemente nos empieza a desafiar cada vez más de conocer algunas de estas cosas. Como yo decía, el área de bife está asociada al rendimiento carnicero, está asociada además a qué tipo de masas musculares estamos persiguiendo en este tipo de producto, y la grasa intramuscular, por supuesto, en la cuestión del marmoreo y de la oportunidad de un producto de esto de instalarse en un mercado definido de exportación, en un nicho donde el marmoreo, la grasa intramuscular es tenida en cuenta. Incluso la misma cuota 481, esta ha sido demandante de tamaños de bife y de espesores de grasa y de grasa intramuscular mínima, y generan ese tipo de restricciones a estos sistemas. Y yo también había empezado a decir que, bueno, que aún en animales a veces que consideramos a la faena, sino los más pesados, las fuerzas de corte de la tonesa son más o menos la misma. Entonces, a veces es más una cuestión de manejo y de cómo administramos el animal y no tanto el peso final para hablar de los atributos de calidad definitiva de la carne, ¿no es cierto? En este ejemplo, por ejemplo, incluso podemos llegar a observar que es en el mismo trabajo,
Es cierto, los animales digamos, iban a mayores pesos de faena, por supuesto aumentaban más de peso en la etapa final, 1,3 kg, 1,350 kg. Pero, y justamente también comían 10 kilos de alimento, como se ve acá abajo, 9,8, 10 kilos, y no 8 o 9. Pero cuando vamos a las conversiones de esas categorías, no necesariamente son las que convierten peor. O sea, a veces hay una confusión en esto de la conversión. Creemos que tenemos que faenar muy liviano y muy joven para tener las mejores conversiones. Eso es bastante académico, pero a la hora de la práctica, a la hora de la realidad, las conversiones en los corrales en los primeros meses, en los primeros 30, 40 días, tienen que absorber un montón de procesos de acostumbramiento del animal al corral, de acostumbramiento a las dietas, que hace que las conversiones no sean tan las esperables en función del peso vivo, sino que ocurren otra serie de factores. Entre ellos incluso la transferencia a carcasa de la energía, porque en esas etapas hay un mayor desarrollo incluso de órganos y adaptación de sistemas que no necesariamente después se reflejan en rendimiento carnicero o en carne, ¿no? Entonces, aquellos animales a veces más grandes o de mayor peso adulto, a su vez ya que han estado más tiempo en el corral, tienden a ser a su vez los que en la segunda etapa del engorde se mejor convierten porque aunque comen más, lo mandan todo a carcasa, ¿no? O a res. Por eso vemos que los rendimientos de res en general crecen en la medida en que aumentamos el peso de faena, ¿no? El rendimiento y no solamente el peso de la res. Y otro dato interesante que más frecuentemente se está observando en los últimos tiempos es mirar el consumo de alimento en un corral respecto de los kilos de res logrados. Entonces ya es el aumento de peso de res o los kilos de res logrados y no necesariamente el peso vivo. Lo que pasa es que, claro, para poder evaluar incremento en carcasa, tendríamos que tener una estimación del peso inicial de la carcasa y el productor no lo tiene. Eso lo único que tiene como estimador de con qué empieza es el peso vivo. Entonces eso se entiende perfectamente, o sea, no vamos a poder medir crecimiento de carcasa. Pero esto lo muestra aquí como a veces no necesariamente hay que estar mirando a animales livianos para ver conversiones a carcasa mejores. O sea, incluso aquí hasta incluso son mejores, un poquito mejores en los animales más pesados, ¿no? Eso debiera generarnos algunas preguntas, algunas dudas a veces cuando imaginamos que toda la eficiencia está en el animal joven. Lógicamente, si el mercado interno y el mercado es el que paga por esto y quiere animales de menos de 400 kilos a la faena, es un elemento rector que no podemos dejar de tener en cuenta, ¿no? Y además hay otros motivos económicos que a veces es el mismo reciclado del dinero, en fin, que hace tomar decisiones. En este slide vemos aquí, o en esta imagen, un resultado de procesos pastoriles, de procesos de terminación a corral. En las primeras dos columnas hay la típica recría de fieldot, perdón, de corral pastoril con terminación a fieldot, sin mirar esto del lino, más o menos lino, pero son terminaciones típicas de corral. Al medio una terminación pastoril pura, perdón, se corre. Y en el otro extremo estaría una situación inversa, donde hacemos recrías de invierno en corral y después las terminaciones pastoriles. Y vemos en general que si miramos fuerza de corte, prácticamente no hay diferencia nuevamente. O sea, en esto, en definitiva, lo que estamos aprendiendo es que más que el proceso en sí, sea corral o sea pastoril, lo que importa es el ritmo de engorde y la tasa de crecimiento. Acá estamos viendo animales pesados a la faena, pero similares en área de bife, similares en espesor de grasa dorsal, incluso presionados a un espesor excesivo para que aparezcan diferencias y realmente, sobre todo en las variables de fuerza, y no necesariamente aparecen. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que es más que la naturaleza del sistema, sea pastoril o menos pastoril o de corral, lo que importan son las tasas de crecimiento y los ritmos de engorde. Lógicamente, ritmos de engorde importantes se logran en las terminaciones a corral, ¿no? Y podríamos hablar un rato de estas cuestiones de aromas y sabores. En este caso está todo ahí en un color más gris. No aparecieron diferencias o detectables por personal entrenado, sobre todo, o personas entrenadas cuando salieron a buscar, además de la fuerza de corte objetiva, la opinión de un panel entrenado sobre la opinión de terneza. O sea, podemos ver que
Las carnes más tiernas son las que tienen tipo valores de 6, de ese tipo, es una escala de 6, de 0 a 9 o de 1 a 9, y podemos ver que a medida que ya nos colocamos en valores de 6 para arriba, estamos hablando de carnes muy tiernas o tiernas. Y prácticamente aquí el panel no las pudo separar, no pudo decir en este muestreo de carnes cuáles eran de qué, o sea, no pudo separar los efectos de los tratamientos, sean pastoriles o sean de corral. Lo mismo le pasó con otra serie de atributos como pueden ser aromas, sabores, jugosidad. Entonces, nuevamente, tenemos, aunque pensemos nichos pastoriles o nichos semipastoriles en este final de obra, lo que más importa probablemente son los procesos de engorde, las tasas finales de aumento de peso, los procesos previos a la etapa de engorde, y tal vez no es una discusión única de los últimos 90 días de corral o de simplemente un engorde corto y una edad única faena. Acá también podemos ver otro ejemplo donde se fue mirando aumentos de peso y vemos como que el aumento de peso no hace un plató, no es que se plancha definitivamente a ciertos pesos. O sea, el aumento de peso sigue creciendo en la medida que el animal va aumentando su cantidad de días y su peso en el corral, ¿no es cierto? Como vemos aquí abajo también, bueno, aquí en este caso las conversiones se van hacia los valores de 7 a 1 en animales que ya están llegando a los 450 kilos de peso vivo. En otro ejemplo, aquí ya hicieron un plató los aumentos de peso, pero estábamos hablando de animales que ya estaban sobre los 500 kilos, y las mejores conversiones a aumento de peso vivo se venían dando en estas etapas hasta ya entre los 90 a 100 días de corral, donde pareciera que se está ubicando la mejor combinación de eficiencia, o sea, la cantidad de días en el corral allá 90, 100 días, 120 días, da la idea de que ahí están las mejores combinaciones de haber pasado aquella etapa de acostumbramiento al corral y de adaptación del animal y de digamos, crecimiento de órganos, y una etapa interesante en el último mes o últimos 45 días de corral, de completar la transferencia a carcasa. Esto mismo ocurre incluso en un tamaño de animal y por ejemplo, con vaquillonas o en un frame un poco menor, digamos, puede ocurrir a menos kilajes, o sea que no es tan dependiente del kilo vivo. El efecto ocurre con días de corral, básicamente. Y para hacer un poco, ya meternos un poquito más adentro de la variabilidad, sí, una problemática argentina es nuestra gran variabilidad adentro, ¿no es cierto? Cuando miramos los grupos, cuando nos alejamos de los promedios, ¿no? Podemos ver que no necesariamente una alimentación de corral desarrolla músculo. Puede pasar esto, puede desarrollar mucho engrasamiento y músculos relativamente pequeños, o dentro del mismo grupo de animales haber animales mucho más equilibrados. Y esa variabilidad, como se ve incluso aquí a la izquierda, está presente en nuestra ganadería. Y lo que muestra esto es decir, bueno, a veces para un mismo área de bife, o sea, un mismo tipo carnicero, podemos tener a la faena una gran dispersión en el engrosamiento final. Y eso a veces no se ve exactamente con la faena, o sea, a veces hay que mirarlo después de la faena. Quiero decir, o sea, no se ve en el animal que parece terminado, o sea, ese espesor de grasa puede ser muy variable y es una cuestión que un poco el productor en muchos casos querría saber como información, como devolución de un proceso de faena, así, bueno, ¿qué tuve allí? Y lamentablemente todavía no tenemos implementado un sistema de tipificación lo suficientemente aceitado que le pueda devolver al productor información de esta naturaleza, ¿no? Nuevamente, aquí hay información que habla de cómo con el espesor de grasa, digamos, podríamos especular que aumenta el contenido de grasa intramuscular, pero la variabilidad es tan grande que podemos tener a espesores de grasa importantes contenidos de grasa intramuscular muy variables. Entonces, nuevamente lo mismo, o sea, no necesariamente con un solo indicador podemos calificar la carne que estamos mirando. La grasa intramuscular es un factor, es un proceso sigue un proceso de deposición mucho más lineal
que el de la grasa dorsal, o sea, es una grasa que se va depositando desde etapas tempranas en la medida que el músculo lo puede hacer. Entonces, es interesante. Si se consume rápido, si el músculo entra en mucho estrés o en muchos ejercicios, no podemos consumir la grasa intramuscular en periodos cortos, ¿no es cierto? Porque el animal primero consume el glucógeno y después lo que tiene a mano es usar su propia grasa intramuscular antes de mover otros compartimentos de grasa, ¿no? Pero es una cosa para tener en cuenta, como a veces no necesariamente empujando el engrasamiento externo rápidamente vamos a construir grasa intramuscular. Y eso nos pasa bastante en los bifes o en el proceso de engorde argentino, que hacemos recría de cualquier manera y después en 90 días queremos resolver todo. Terminamos con un sobregrasamiento de cobertura, pero con músculos magros. Y eso es bastante frecuente y a veces objeto de reclamo en aquellos casos donde por ahí, por ahí alguno puede reclamar que no tenemos suficiente grasa intramuscular. En este ejemplo también se ven aquí elementos de la variabilidad. O sea, yo aquí tomé una tropa de faena de 130 novillos en el sitio experimental donde hacemos las cosas, novillos Angus, y vemos que, claro, el promedio es un promedio interesante, 1,370 kg de aumento de peso en la etapa de engorde, un peso final de 500 kilos, un peso inicial en la etapa de engorde de 394, 59% de rendimiento de la res al gancho, bueno, buenos datos de espesor, 10 milímetros de grasa dorsal, buena resistencia al corte, acá debiera decir 30 y no 3. Pero luego cuando miramos la variabilidad en ese mismo grupo, tenemos una gran dispersión. O sea, vemos animales de 10 milímetros de espesor de grasa, pero algunos con 15 y otros con menos de 8. Áreas de bife de 66, pero algunos con 80 y otros con 50. Entonces, a veces parece que uno tiene homogeneidad. Cuando abre la carcasa y la mira de adentro, hay variabilidad. Y todo esto afecta en definitiva el rendimiento final de cualquier negocio de carnicero, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver 1,370 kg de promedio, pero había animales de 2 kilos y animales de 1 kilo por día en ese grupo. Entonces, eso nos habla de que no es lo mismo una cosa que la otra, no es lo mismo la eficiencia y el producto que genera un animal que aumenta 2 kilos por día versus otro que no llega al kilo por día. En el mismo corral y en la misma situación y de la misma genética. Entonces, todas estas cosas son para generar alertas respecto de lo que llamamos a veces homogeneidad de la carne argentina o homogeneidad del producto, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido, a ver si puedo avanzar aquí. Una de las cosas que quería comentar, entrando un poquito en la variabilidad que observamos en los procesos de sistemas, y a veces uno se centra mucho en las cosas más chicas, por ahí uno quiere ser muy preciso en algunos insumos, sobre todo aquellos que por ahí cuestan más, o sea, pero perdemos de vista algunos de los más comunes y que están allí en la mayor proporción. Por ejemplo, la calidad del grano de maíz, la calidad de la presentación del grano. Si usamos mezclas, ¿qué mezclas usar? Fíjense que si se está viendo esto, del lado aquí de la izquierda, rangos de aumento de peso en sistemas basados básicamente en grano de maíz, entero o aplastado o quebrado. Sistemas de engorde que han estado 90 días dando de comer con dietas de 70 o 80% de grano y no llegaron al kilo por día. Eso lo haría un verdeo de invierno, un buen verdeo. Y otros que por supuesto en la punta están en 1,500 kg, 1,600 kg, ¿no? Podemos discutir cuál categoría, está bien, pero la dispersión ahí es muy grande. Lo mismo en el caso de la mezcla de granos. La mezcla de granos generalmente ayuda un poquito a contrarrestar algún grano de mala calidad, pero también hay una dispersión importante. Entonces, ahí hay un tema a empezar a mirar en estas etapas de granos caros. O sea, si vamos a comprar granos, a producir granos, tendríamos que por lo menos pensar que lo tenemos que presentar bien y tienen que ser granos de calidad. O sea, el grano duro, pequeño, rojo, a veces de revoleo, no sería lo mejor para asegurar un aumento de arriba del kilo 200 al kilo 300. Cuando queremos un producto que genere aumento de pesos altos, y tiene que ser un grano de calidad. O sea, es el primer gran factor en el engorde a corral. Después hay una serie de cosas adicionales que a veces subestimamos. O sea, hay muchas veces que nuestros
nuestros granos o nuestras dietas están acompañadas con algún silaje o con algún heno, y a veces como es el ingrediente tal vez minoritario, no lo miramos mucho. Y a veces no lo miramos desde el punto de vista de su calidad bromatológica. O sea, puede ocurrir que tenga una calidad nutricional baja, pero si es un producto bien conservado y bien preparado, con buena palatabilidad, el animal lo va a comer. Sabemos que por ahí energéticamente no va a rendir mucho. El problema es que a veces damos materiales de estos que encima están muy mal conservados, muy degradados, en proceso de putrefacción, rollos húmedos de mala calidad. Y entonces no solamente afecta la extracción de energía de su propia, digamos, naturaleza, sino que además se afecta el consumo y la palatabilidad y que genera un consumo errático. Y lo que no necesitamos en el corral son consumos erráticos. El otro elemento que por ahí también a mirar es la respuesta variable que hay entre los silajes de maíz, o sea, dietas que son en base a silaje, que a veces van del 40 al 80. Vemos que hay dietas en base a silajes que son de muy buen aumento de peso y otras que tienen mucha dificultad para superar los 600 gramos por día. Y ahí hay un componente que no es solamente la cantidad de grano que hay en el silo. A veces son silos muy húmedos, excesivamente húmedos. Algunas veces están sobrepicados. No necesariamente a veces es un problema de subprocesado, sino que a veces uno ve un sobrepicado. Y en muchos casos sí, le pedimos a un silaje de bajo contenido de grano que nos haga un proceso de terminación, ¿no es cierto? Pero dicho eso, quiero decir también que evidentemente hay potencial en los silajes para generar el kilo 100, a veces. Es interesante porque muchos productores que quieren hacer un sistema simple, si han hecho una buena recría, no necesitan un kilo 500 o no necesitan un kilo 400 para generar un engorde aceptable, porque ya vienen con una etapa de recría importante. El último punto tal vez a mirar acá son los aumentos, la época. O sea, los otoños tienden a ser de bajos aumentos de peso, con diríamos, las peores conversiones, y las primaveras, los inviernos y primaveras son los de mejores resultados. El animal ya viene de haber pasado un periodo de invierno, probablemente se ha acostumbrado ya al corral y bueno, tiene los mejores resultados en esa época en los corrales, ¿no? Y los veranos pueden ser muy variables, pueden ser de muy buenos aumentos de peso por la cantidad de horas de luz, por veranos tranquilos, y a veces son tan calurosos y tan complicados que la respuesta no aparece, los aumentos son bajos y las conversiones son malas, ¿no? No voy a hablar de los mezclados, pero bueno, generalmente los mezclados de algunos granos ayudan, sobre todo cuando se mezclan granos de tipo maíz o sorgo, sobre todo el sorgo acompañado con algún otro, como puede ser una avena, una cebada, y excepto el maíz, la mayoría de estos granos debieran ir procesados. Lo del maíz es relativo, yo me inclino cada vez más por el quebrado y el aplastado respecto del entero, porque como decía hoy, para encontrar calidad en el entero hay que encontrarse con un grano grande, con un grano dentado, un grano más bien harinoso. Y por supuesto las formas húmedas ayudan a consumir los maíces de tipo entero, ¿no es cierto? Ahora los que son ya que no sean húmedos, perdón, los húmedos de otros tipos que no sean maíz, ya tienen que ser procesados. El caso del sorgo muy bien aplastado, y en tanto en avena, cebada y otros, el procesado entero no funciona, el ofrecido entero del húmedo no funciona tan bien, es mejor tal vez mirarlo como aplastado o quebrado, ¿no? Aún en húmedo. Y bueno, como decía recién, puede haber alguna información de combinaciones de mezclas, granos de verano con granos de invierno. Y lo más simple que podemos discutir es, en las dietas fue siempre esto de dar los sistemas de grano entero sin fibra. Esto tiene un origen ya muy viejo, de más de 20 años, 25 años, donde, como en esta prueba, aquí aparecen los escenarios de 70% de maíz entero y algo de heno de alfalfa, y después dos situaciones de sin fibra larga. La típica del concentrado proteico, preferiblemente peleteado sobre grano de maíz entero, y en este otro caso, en T3, es grano de maíz entero con algo de grano de avena, y lo mismo, sin fuente de fibra larga. Cuando estos trabajos aparecieron, bueno, ahí advertimos que era posible generar aumentos de peso aceptables, 1,350 kg, 1,370 kg, dice acá, versus el control que tenía el heno o la fuente de fibra. O sea, ahí nos dábamos cuenta que, bueno, aún con carencia de fibra efectiva, mientras el grano de maíz fuera bueno y entero,
podíamos soportar un engorde bastante prolongado, tanto en novillo más pesado como novillito, como se ve acá, soportarlo por un periodo de 90, 80, 90 días sin caer en problemas de acidosis, ¿no es cierto? Ni siquiera trastocar demasiado el consumo, y con conversiones que, como se ve acá, las conversiones, perdón, de la eficiencia de conversión de la materia seca fueron muy buenas en este caso, ¿no? Tanto en el novillo como en el novillito. O sea, no necesariamente las dietas de grano entero tienen que tener conversiones magras. Podríamos hablar un rato más de dietas, pero yo la verdad que lo que quiero hacer es avanzar sobre algunos aspectos que yo creo que son más interesantes. O sea, lo que hemos aprendido en todo este tiempo es que podemos hacer muchas combinaciones de granos, de incluso sin fuentes de fibra, como en este caso que estamos viendo ahora, que es una dieta, un escenario donde el productor da 70% de maíz. Acá en el T2 una combinación de maíz y cebada aplastada, y básicamente no había otra fuente de fibra. La primera, algo de afrechillo, y no aparece el heno o el silaje. O sea, dietas muy simples que dieron muy buenos resultados, ¿no es cierto? En ese caso que estamos viendo, aumentos de peso interesantes. Entonces, en el fondo, uno puede llegar a imaginar sistemas muy simples, pero hay que entender qué es lo que se está haciendo y cuáles son las expectativas. Ahí yo creo que radica la cuestión, conocer los insumos que estamos mirando. Para terminar ese tema de las bases de las dietas, fíjense que en este caso es toda una dietas en base a silaje de maíz, y en las combinaciones de silaje con agregado de grano, donde estamos entre el 60 y 50% de silaje y el resto es 17, 30% de grano adicional, los aumentos están en 1 kilo por día, porque claro, no tenemos tanta cantidad de grano aquí como para convertirlo en una dieta de corral, como es la que dice G72, pero hay más que una que es más bien fibrosa. Entonces, en el fondo, cuando le pedimos al animal que utilice el grano, pero también utilice la fibra, hay una especie de compensación allí. Entonces, agregando un poco más de grano, pero todavía teniendo que confiar en la fibra, todo lo que hacemos es sustituir una cosa por otra, de retardar la degradación de la fibra, y tenemos 1 kilo por día. Ahora, cuando queremos más que eso, por ciento de grano, y ya la cantidad de silaje es minoritaria. Pero aumentos de 1 kilo por día en dietas simples, basadas mucho en silaje, son muy factibles. No deberíamos esperar que esas sean dietas de terminación. Pero sí quería llegar a algunas condiciones previas para esto, porque muchas de estas respuestas dependen de cómo viene el animal. Este es un ejemplo de un destete de 150 kilos y de 190 kilos, de la misma edad de destete, dos terneros distintos, uno que le fue mejor al pie de la madre, uno que le fue peor, otro que le fue mejor. Y vemos que a la faena llegan terminados igual, pero a pesos distintos. Un grupo no llega a los 400 kilos y otro grupo aquí de tres tratamientos más superan los 440. O sea, los 40 kilos iniciales de diferencia están al final. Este es otro ejemplo. Recrías lentas, porque confiamos en que una etapa de terminación lo va a corregir. Y la verdad que no va a corregir nada. O sea, las compensaciones son relativas, y el que le fue peor durante los 150 días post-destete, y no le fue mejor después, o sea, un poquito de compensación, pero al final termina más liviano que al que le fue mejor durante sus 150 días post-destete. Entonces, nuevamente, efectos compensatorios muy pocos, y sobre todo si miramos la carne del lado de adentro, o sea, la carcasa, perdón, el animal del lado de adentro, ¿qué veríamos acá? Que por supuesto los restringidos en la recría tuvieron un área de bife menor que los no restringidos, rindieron menos, el rendimiento fue inferior en carcasa, o sea que el efecto órganos y el efecto intestino fue mayor. Y bueno, y eso es un indicador importante de qué nos podemos encontrar. O sea, en este caso no se hizo grasa intramuscular, pero podríamos haberla hecho y veríamos que probablemente los no restringidos tenían un poquito mejor de marmoleo y de grasa intramuscular, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no es cierto?, donde animales que empezaron todos iguales, en la primera etapa de la recría les iba peor a un grupo, a los de verde más clarito, y a los otros mejor, porque les iba peor porque aumentaban menos, porque su dieta tenía 9% de proteína y no 13 o 16. Y aunque a partir de los 150 días todos comieron lo mismo y ya no fueron las dietas diferentes en la oferta proteica, sino que todas tuvieron arriba del 13%, o 13% de proteína, estos individuos que habían empezado peor
no pudieron compensar y llegaron más tarde, perdón, llegaron a un peso inferior, e incluso fue más tarde, a la terminación, o sea, les llevó 170 días terminarse, mientras los otros que habían tenido una mejor recría les llevó 112 días. O sea, estamos hablando de una diferencia importante entre los que habían sido mejor recriados respecto de los que no habían tenido una recría tan buena. 60 días o 50 días en la terminación no es menor, estar 170 días o estar 112 días no es lo mismo en un corral, estar a 1,1 kg o 1,3 kg no es lo mismo para generar ese producto final, ¿no? Entonces, esto nos lleva a esta gran discusión que ya la han mostrado varios. Los aumentos de peso y las calidades de la dieta de la recría tienen que ver. O sea, si vamos a ahorrar en la terminación, perdón, si en toda recría y engorde queremos ahorrar, ahorremos más sobre la terminación y no tanto sobre la recría, ¿no? Acá se ve que animales de recría con dietas que tenían mejor calidad, perdón, peor composición de la oferta proteica, respecto de las que tenían más harina de soja o una oferta proteica de más calidad, los aumentos son distintos. Las mismas dietas ofrecidas en animales en terminación generan una respuesta similar. Esto nos dice que los animales en etapa temprana, en etapa post-destete, y son más sensibles a la calidad de la dieta, porque el rumen no puede hacer todas las compensaciones que a veces desearíamos, y es un animal que en su crecimiento necesita más proteína. Entonces tiene que venir algo de la dieta, esa proteína, y mejor si puede hacerla sobre la base de proteínas de calidad. Entonces, nuevamente, insisto con las recrías, si vamos a ahorrar en una etapa de la recría engorde a corral, ahorremos más sobre la terminación en cuanto a lo que es proteína, y no tanto sobre la recría. Poner un poco de lupa sobre los aumentos del peso de cría. Yo siempre digo que 600, 700 gramos son interesantes, no más de 1 kilo porque ya se nos engorda mucho y se nos hace bolita, pero recrías de menos de 500 gramos por día nos llevan a situaciones que probablemente sean más de novillos de mayor peso a faena o mayor dificultad de determinación al final. Y una cosa que quiero decir antes que se me acabe el tiempo, en definitiva, es que a veces en los procesos de abaratar o de acomodar, nosotros queremos eliminar cosas, retirar algún aditivo, retirar un núcleo, retirar algo, porque ya estamos sobre el final. En realidad, o de un periodo de un par de meses, trae mucho el arrastre de cómo le fue al animal en sus etapas de recría, en lo que hace a almacenar minerales, a almacenar algunas vitaminas, para usarlas eventualmente ante una carencia en la dieta. Pero no tenemos mucho margen, o sea, más de 40, 45 días de eso no tenemos. O sea, si vamos a estar 90, 100 días, 120 días en el corral, y no miramos la oferta mineral, la oferta vitamínica de la dieta, que en pastoreo el animal las cosecha, digamos, del pasto y no prestamos mayor atención, en esto acá tenemos que ser un poquito cuidadosos, o sea, no subestimar esa demanda vitamínica y mineral del proceso de engorde o de recría engorde, y sobre todo si el engorde tiene un periodo largo, o sea, y además si apuntamos a aumentos de peso de 1,4 kg, 1,5 kg, eso no se hace con simplemente grano de maíz, ahí hay que mirar un poco mejor los ingredientes y homogeneizar el consumo. Eso ahí aparecen los ionóforos, la monensina, los otros. No es una casualidad que el mundo del engorde a corral usa estos insumos, además de tratar de mitigar acidosis o mitigar algunos efectos de sobreconsumo, modula el consumo, este tipo de aditivos, y nos tiene que hacer pensar que no es un capricho de alguno que quiere gastar en alimentos, es una necesidad para ordenar el consumo y la fermentación ruminal. A veces hay hasta un acostumbramiento a la monensina en el rumen, pero la presencia en la dieta modula por su carácter astringente las tasas de consumo, y eso es importante. Junto con eso entonces va esto de que las rutinas son importantes en los engordes, más importantes de lo que creemos. Los aprendizajes tempranos de los animales, cuanto más temprano aprende a comer y más temprano ordena su día en el corral, mejor le va y mejores son las eficiencias. Entonces eso yo creo que es más relevante de lo que a veces lo suponemos. Insisto, esto de las recrías, tal vez debiera decir que, para redondear esto, las dietas de recría por ahí tienen que ser tal vez dietas un poco más calientes que las de engorde. ¿Qué significa? Que tienen más fibra, del heno o del silaje. ¿Y por qué queremos eso? Queremos que sean dietas que no manden demasiadas señales de
de alta carga de glucosa temprana, porque eso tiende a generar señales de engrasamiento de cobertura más que de desarrollo. Entonces, podemos estar indicando al animal que con dietas de mucho grano en la recría, aunque restringamos su oferta, esa cantidad de glucosa con el almidón hacia el intestino, le empieza a mandar señales de terminación. Entonces, las dietas tal vez debieran ser moderadas en la cantidad de grano. Si el grano en la recría va a estar, es probablemente mejor que esté procesado y que lo utilice el rumen y no tanto el intestino grueso, el intestino delgado, perdón. Y las fibras que le dan ese carácter de dieta caliente mantienen en cierta manera la funcionalidad ruminal y nos aleja un poco de la acidosis temprana, que a veces una acidosis crónica se arrastra por meses, el animal es ineficiente, pero no lo captamos, simplemente vemos que tal vez no convierte como desearía, ¿no? Y en esa etapa justamente de recría también esta cuestión de las bases de los minerales, en esas recrías a corral, pensemos que a veces animales pasan 200 días en un corral, combinando recría con terminación, somos responsables de toda la oferta mineral, y de una oferta que para un animal en pleno crecimiento y desarrollo óseo, y de tejidos con alta demanda de nutrientes, de minerales. Entonces no podemos subestimar esa componente. Tal vez si hemos hecho todo bien, allá al final, en la terminación, los últimos 30 días o 40 días, sí podemos darnos el cantidad o menor contenido, pero tenemos que haber hecho bien las cosas antes, haber generado los pools de reservas en los distintos tejidos del animal, ¿no? Bueno, yo quiero terminar con esto porque se hace, si no, muy largo, pero entonces hay una conexión entre cómo construimos ese producto, cómo eventualmente lo tenemos que ver desde su contexto que se llama carne, o el procesado correspondiente, y las estrategias nutricionales, ¿no? Porque estas dependen todas del sistema. Muchas gracias, Aníbal, muy claro todos los conceptos. Tenemos muchísimas preguntas, hemos juntado a medida que iba pasando la charla algunas, y acá Hernán te las va a leer. Así que nada, los dejo con Hernán. Hernán, sigue con las preguntas. Bien, Aníbal, la verdad que tenemos un pool muy grande de preguntas, por supuesto vamos a tratar de, por una cuestión de tiempo, transferirte un par o tres preguntas. Las preguntas van a ser, te las vamos a enviar para poder enviársela a los asistentes. De todas maneras, les pido a todos que si tienen más preguntas que sean mandadas por mail y vamos a hacer la gestión para poder responderlas. Acá hay una pregunta que pregunta Francisco. ¿Cómo se logra tener más grasa intramuscular? ¿De qué depende principalmente? Sí, la cuestión de la grasa intramuscular es compleja. O sea, uno no empieza la plataforma tiene que estar construida. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos hacer grasa intramuscular si genéticamente el animal no pudo desarrollar los sitios o adipocitos donde deponerla. Ese proceso ocurre muy temprano, empieza la gestación en la segunda etapa, pero incluso en la mitad de la gestación ya hay una diferenciación de adipocitos o de centros donde se va a depositar a futuro la grasa intramuscular. Si esas señales no son tempranas, por ahí vamos a tener menos cantidad de adipocitos. Después del nacimiento, el proceso todavía continúa. Y yo siempre digo, si el animal a través de la madre o a través de su vida temprana posparto, hasta los 4 meses, recibe señales de cierta calidad ambiental, probablemente haya mayor diferenciación de esos sitios. Entonces, no cualquier ternero puede construir grasa intramuscular en sus etapas tardías, o sea, cuando ya es novillito o novillo. Tiene que construirse tempranamente. O sea, un animalito flaquito que no le fue bien en la gestación y le fue medio precariamente en el postdestete o durante incluso la lactancia, probablemente no sea un animal que deposite un buen contenido de grasa intramuscular. Dicho eso, el animal tiene etapas donde hay un desarrollo de algunos adipocitos más. Esos centros son donde se va a acumular la grasa, que están ahí en la masa muscular. En la medida en que la alimentación va siendo excedentaria en energía por día, van trasladándose lípidos hacia los distintos compartimentos posibles.
se van cargando los adipocitos intramusculares y también el área de la cobertura, pero no son compartimientos totalmente independientes. O sea, no quiere decir que hay que primero hacer toda la cobertura para después poner intramuscular. De hecho, como yo mostraba, nos ha pasado que podemos tener una excesiva cantidad de grasa de cobertura y todavía no poder haber construido grasa intramuscular. O sea, no esperemos construir la intramuscular en los últimos 45 días de engorde. Por supuesto, si lo tenemos 200 días en un corral o 150 días a presión de alimentación, y bueno, sí vamos a tener 12, 15 milímetros de espesor de grasa dorsal y vamos a tener más intramuscular. El juego de la eficiencia está en construir toda la intramuscular posible temprano, sin tener que excedernos luego en grasa de cobertura para lograrla. Entonces esto empieza, como yo dije, con un buen ternero, con una alimentación, un desarrollo relativamente prudente durante la recría, esos 500 gramos de piso, ¿no es cierto? Si uno pudiera, sobre todo en la etapa temprana de la recría, donde el animal no debiera sufrir. Y después sí, a veces tenemos un intervalo donde podemos hacer un poco de restricción, pero volvemos a reponer esos compartimentos. A mí me gustaría nunca ver restricción, digamos, ver un crecimiento lineal. Si pudiéramos tener un animal que crece entre 800 y 900 gramos todo el periodo, probablemente sea lo ideal. O sea, estaríamos construyendo los pools hacia la grasa con buen contenido intramuscular, hacia la carne con buen contenido de grasa intramuscular, pero no necesariamente siempre es lograble. Quiero decir en síntesis que si tenemos un animal que aumenta 200 gramos por día durante 10 meses y después queremos en 3 resolver el problema en la intramuscular, no lo vamos a lograr. Bien, Aníbal, clarísimo. Otra pregunta de Lucas. Dice, ¿qué impacto tiene la vitamina E y el selenio en la etapa de terminación en la maduración de la carne y posterior puesta en góndola? Y si tiene idea de la dosis recomendada. No te voy a poder hablar de la dosis recomendada porque no la tengo presente ahora. Bien. Sí sé que a mí me gusta ver en los núcleos un poquito de selenio y vitamina E en las etapas de terminación. Porque justamente hay un traslado importante a los compartimentos de estos que estamos hablando. O sea, y no necesariamente tanto en la grasa de cobertura, sino en la grasa intramuscular, con la vitamina E, que es donde nos interesa que esté. Y el selenio es también importante dentro de la matriz de la célula. O sea, no va a andar ahí por la grasa, pero va a estar haciendo de antioxidante. Entonces, sí, justamente, si tuviera que entregar en ese balance del costo del alimento, tal vez podría entregar algunos otros elementos que tal vez no sean tan necesarios, como ya pueden en la última etapa, en los últimos 30 días, capaz que me interesa tener un poco menos de calcio, un poco menos de fósforo o algún otro elemento, pero darle un poquito más de espacio, aumentar la participación de estos que son antioxidantes. Sobre todo para proteger la vida útil en góndola y mantener esos colores claros que a veces uno quiere ver. Lo que pasa es que con el color claro hay que entender que la grasa cambia de color porque se le empiezan a acabar los antioxidantes. O sea, color claro es una cosa, color blanco es otra. Si ustedes ven un animal recién faenado, con la grasa caliente, la veían amarillenta, por más que sea un animal de feedlot de 150 días. Lo empezamos a enfriar y la grasa se pone blanca. Ese enfriado no es porque mejora la grasa. Lo que pasa es que hay un proceso de oxidación lógico que nos hace desaparecer los antioxidantes de superficie que están ahí en la cobertura. Dentro de la matriz pasa algo parecido, hay un proceso de oxidación, por eso que la pregunta justamente es muy atinada. Gracias, Aníbal. Otra más, acá pregunta Jorge, ¿cuál es su opinión de acuerdo al suministro dentro de los corrales? Si 1, 2 o hasta 3 veces de suministro al día. Bien. Sí, yo tengo que decirte que con la mayor frecuencia de suministro vas a tener siempre la mejor distribución y el consumo más homogéneo en los animales. Hay tres es mejor. Y si me decís, ¿puedo hasta 2? Perfecto, bueno, puedo hasta 2. Nosotros hemos hecho casos, tenemos muchos de estos trabajos hechos con un suministro diario. El tema es cómo el grupo de animales se va a comportar allí. La diferencia entre 2 o 3, yo creo que hay que evaluarla en función de los ritmos de engorde que estamos ganando, o sea, que estamos logrando. Si estamos hablando del kilo 200, no estamos discutiendo si dar 2 veces o 3 veces. Estamos discutiendo por qué 2 veces por día no nos genera más de 1,2 kilos. O sea, a veces nuestra situación no es la frecuencia solamente, sino el mezclado, el tipo de los ingredientes, como ya hablaba recién.
Si ya hemos ajustado eso y queremos ser un poco más prolijos, sobre todo para bajar la variabilidad de consumo entre animales, yo creo que ya el salto a 3 veces por día tiene sentido. Uno de los problemas nuestros con 3 veces por día es que a veces nos cuesta empezar a dar bien temprano. Entonces, para poner 3 veces por día hay que estar hablando de dar de comer a la salida del sol o antes. Hay que estar dando de comer a veces en la oscuridad, ¿no es cierto? Y eso a veces complica, pero el animal muy temprano, en cuanto tiene un poquito de luz, empieza a comer. Y eso debiera permitir ajustar las tres ofertas del día. Tendríamos que tener una a la mañana lo más temprano posible, otra sobre las 12, una y a las 4 o 5 de la tarde la otra oferta, ¿no? Pero debo decirte que, claro, las 3 ofertas serían las más deseables, ¿no? Muy bien, tenemos para una más. Tengo un comentario acá muy interesante de Leandro Audeladi, que fue el que un poco estuvo en la primera vez. Dice: Aníbal, sobre todo muy buena tu presentación, me parece muy importante subrayar el concepto que transmitiste de que no podemos hacer en el corral de terminación lo que no hicimos en etapas iniciales. Y aquí es donde esta charla se ata con las dos anteriores. Creo que es un buen... Leandro fue el primero que dio este ciclo de charlas. Hay una pregunta más: ¿cuántos días de maduración necesita la carne para una terneza aceptable? Y con esto ya cerramos. Sí, en la curva de maduración o en la curva de terneza, los primeros 7 días son muy importantes. Hasta el día séptimo vemos una mejora, 6-7 días ahí, los 6-7 días donde se ve una mejora sustantiva o el mayor efecto de la maduración sobre la terneza de la carne. A partir del día séptimo, ya la pendiente de esa curva se aplana o cambia sustancialmente. O sea, podríamos decir que mejora, sí, por supuesto, hasta los 14 días y en algunos casos hasta los 21, por supuesto. Pero el aporte más importante de la maduración es en los primeros 7 días post-faena. En muchos casos nosotros, sin quererlo, o sea, que entre los 2 o 3 días de planta frigorífica, más luego la distribución, más el periodo en carnicería, se va haciendo algo de este proceso. Lo que pasa es que a veces es tan desprolijo que maduración se empieza a confundir con deterioro de la carne por otros, digamos, por desmanejos, por olores. O sea, la maduración debiera ser en una misma cámara, con flujo de aire, en un proceso continuo, no de cambios permanentes de temperatura. O sea, es un proceso arriba de los 2 grados, pero es entre 2 y 4 grados, con flujo de aire. Digamos, y si lo vamos a hacer en caja, como se hace a veces después de los 3 días se desarma y se pone en caja y se hace maduración en húmedo, lo mismo, las cajas no pueden estar cambiando de temperatura, cambiando de ambiente. La maduración en húmedo tal vez pierde menos cantidad de líquido que la maduración en colgado, digamos, y es más eficiente, pero la que retiene mejores los sabores y genera carne más agradable es la maduración en seco, o sea, la maduración en cámara, ¿no? Mucha planta de faena en el mundo usa los primeros 7 días en colgado y después a veces desarma a partir del día séptimo o del día 10º, ¿no? Pero en el caso nuestro, si pudiéramos pasar de los 3 o 2 días que a veces usamos a los 7, sería excelente para homogeneizar el producto.